Y bueno, vamos a resolver, señor, ¿verdad? Que me dice, el número real rayita es el valor crítico de la función f de x igual a seno de x menos coseno de x en el intervalo de 0 a pi. Bueno, entonces recuerden que los valores críticos o puntos críticos de una función es el punto donde la derivada de la función es igual a 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que derivar esta función y a la derivada igualarla a 0 y encontrar el valor de x. Entonces, primero vamos a derivar pues esta función, ¿no? Decimos que sería la derivada del seno de x menos el coseno de x respecto de x, y esto va a ser igual a, primero que nada, estas son derivadas completamente directas y yo sé que ya las pueden derivar de simple vista, pero no me importa, me vale verga. Vamos a hacer todos los pasos como lo hemos estado haciendo siempre. Entonces, primero que nada vamos a aplicar la propiedad que me dice que la derivada de u más v respecto de x, cuando u y v son funciones derivables respecto de x, esto va a ser igual a la derivada de u respecto de x más la derivada de v respecto de x. Entonces tenemos que separar esta suma de funciones. Esto va a ser igual a la derivada del seno de x respecto de x más la derivada del menos coseno de x respecto de x. Y sí, ya sé que ustedes ya se hubieran saltado el paso y me hubieran puesto el signo menos afuera, no me importa. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Aplicar la propiedad de las derivadas, que me dice que la derivada de una constante por una función respecto de x va a ser igual a la constante por la derivada de la función respecto de x. ¿Qué tenemos como constante? En la derivada de seno de x no tenemos una constante. En la derivada de menos coseno de x sí tenemos constante y es este signo menos. Entonces sería la derivada del seno de x respecto de x, sacamos el menos como constante, menos la derivada del coseno de x respecto de x. Ahí está. Esto va a ser igual a, son derivadas completamente directas, si no sabemos la fórmula no importa, la voy a anotar. Decimos que la derivada del seno de x respecto de x va a ser igual al coseno de x, y la derivada de coseno de x respecto de x va a ser igual a menos el seno de x. Entonces, derivando estas funciones, tendríamos que la derivada de seno de x respecto de x es únicamente coseno de x menos la derivada de coseno de x respecto de x, sería el menos seno de x. Esto va a ser igual al coseno de x menos por menos más el seno de x. Y ahí está nuestra función perfectamente derivada. Así que decimos que f' de x va a ser igual a el coseno de x más el seno de x. Ya está derivada la función, tenemos que igualarla a 0. Entonces, vamos a igualar a 0 la derivada de la función y decimos que el coseno de x más el seno de x va a ser igual a 0. Así que tenemos que encontrar el valor de x. ¿Cómo encontramos el valor de x? Pues despejándolo. ¿Y cómo lo vamos a despejar? Pues de la siguiente manera. El seno de x que está sumando lo paso restando. Sería coseno de x va a ser igual a menos el seno de x. Este coseno de x que está multiplicando lo paso dividiendo y ustedes me van a decir por qué está multiplicando. Recuerden que todo siempre está multiplicando por 1, aunque no se vea, siempre está ahí. Entonces, este coseno de x que está multiplicando lo paso dividiendo y decimos que 1 va a ser igual a menos el seno de x entre el coseno de x. Por último, este menos que está multiplicando lo paso dividiendo y sería menos 1 va a ser igual a el seno de x entre el coseno de x. Menos 1 va a ser igual a, según la identidad trigonométrica de cociente, seno de x entre coseno de x es igual a tangente de x. Entonces, pues despejamos el valor de x. ¿Por qué? Porque esto es tangente de x más no x. Entonces, ¿cómo despejamos el valor de x? Pues aplicando la operación inversa del tangente. ¿Cuál es la operación inversa del tangente? Pues el arcotangente. Entonces decimos que arcotangente de menos 1 va a ser igual a x. Entonces simplemente tengo que encontrar este valor y de esa manera ya tendría la respuesta del problema. Entonces vamos a encontrar ese valor de x. Pero ¿cómo vamos a encontrar ese valor de x? No pasa nada. Vamos a ver cómo encontrarlo. Vean. Para poder encontrar ese valor de x, yo me tengo que apoyar obviamente de que el arcotangente es la función inversa del tangente. Eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, el tangente de 45, pues esto es igual a 1, el tangente de 60, pues esto es igual a raíz de 3, el tangente de 30, pues es igual a raíz de 3, ¿no? Raíz de 3 sobre 3, perdón. Raíz de 3 sobre 3, ¿no? Ahí está. Y ustedes me van a decir, ¿y a mí de qué me sirve el tangente de 45, tangente de 60 y tangente de 30? Ah, es que es muy importante
¿Por qué? Una vez más, repito, el arcotangente es la función inversa del tangente. Eso quiere decir que si yo tengo el arcotangente de 1, pues esto va a ser igual a 45. Si yo tengo el arcotangente de raíz de 3, pues esto va a ser igual a 60. Si yo tengo el arcotangente de raíz de 3 sobre 3, pues esto va a ser igual a 30. Entonces, yo tengo que encontrar el valor de tangente de algo para que sea igual a menos 1. Entonces, el tangente de algo para que sea igual a menos 1. Pero ¿qué tangente de algo es igual a menos 1? ¿Y cómo lo podemos encontrar? Ustedes fácilmente me podrían decir, oye, si el tangente de 45 es igual a 1, pues eso quiere decir que el tangente de menos 45 es igual a menos 1. Y ustedes van a tener toda la razón. ¿Por qué? Porque el arcotangente de menos 1 es igual a menos 45. Claro que sí, claro que sí. Pero pasa algo muy importante, y es que me están obligando a acotarlo en este intervalo de 0 a pi. Eso quiere decir que yo no puedo agarrar ni un solo valor negativo, ni un solo valor negativo. Entonces, pues ya me jodí, ya no puedo utilizar el tangente de menos 45. Entonces, vamos a tener que encontrar en qué punto de la función de tangente de algo vale menos 1. Así que vamos a ayudarnos y apoyarnos con la gráfica de tangente. Entonces vamos a borrar esto que tenemos aquí y vamos a empezar. Recordemos que la gráfica de tangente se va a hacer de la siguiente manera. Todas las gráficas de funciones trigonométricas, de hecho, se van a hacer de la siguiente manera. Siempre vamos de pi medios en pi medios más pi medios, pues son pi, pi más pi medios son 3 pi medios, y 3 pi medios más pi medios son 2pi. Perfecto. Entonces, recordemos que la gráfica de tangente actúa de la siguiente manera. Todos los lugares donde yo vea un pi medios, voy a marcar asíntotas. Entonces, todos los lugares donde yo vea medios, voy a marcar asíntotas. Y la gráfica de tangente se va a comportar de la siguiente manera. Hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto, y ahí está. Esa es la gráfica de tangente. Perfecta, sabrosa y deliciosa. Una vez más, repito, en pi medios, en 3 pi medios, en 5 pi medios, en todos los lugares donde yo vea medios van a ser asíntotas. Eso quiere decir que la gráfica en ningún punto va a tocar esa asíntota. Entonces, tenemos que ver en qué punto de la gráfica exactamente se encuentra ubicada en el valor de menos 1. ¿Y cómo? Mediante el intervalo de 0 a pi. Eso quiere decir que todo esto que tenemos aquí, esperen, todo esto que tenemos aquí es el único intervalo que yo puedo analizar la función. ¿Por qué? Porque me lo está acotando el problema. Eso quiere decir que todo esto no me sirve. Ahí está, todo esto no me sirve. Perfecto. Entonces, si nada más podemos obtener de esos valores el valor de menos 1, pues hay que ver en qué punto la gráfica está en menos 1 en y. Entonces, vamos a marcar el menos 1 que puede estar por aquí más o menos. Primero que nada, quiero que visualicemos y observemos. Recordemos que para poder saber cuánto vale esa función, necesitamos ver el punto de la gráfica donde se encuentra en el valor de y. Eso quiere decir que esta gráfica claramente se ve que en el intervalo de 0 a pi medios no hay ni un solo punto de la gráfica que esté en valores negativos de y. No hay ni uno solo. De hecho, podemos decir que los valores de y que está tomando este intervalo serían de 0 hasta infinito. Entonces, no hay ni una sola parte de la gráfica que esté en los valores negativos de y. Entonces, podemos descartar simplemente 0, pi medios y todo lo que haya entre 0 a pi medios. Perfecto. Entonces, ahora vamos a agarrar los valores de pi medios a pi. De pi medios a pi. Claramente sabemos que pi medios es una asíntota. Eso quiere decir que no hay ni una sola parte de la gráfica que corte con la asíntota. En pi pues va a valer 0, ¿verdad? El valor de y, pues entonces pi tampoco me sirve. Eso quiere decir que el valor que estamos buscando debe de estar por aquí, por la mitad. Entonces, si sería más o menos por la mitad, pues vamos a revisar las respuestas. ¿Por qué? Porque tenemos en el inciso A 0. El valor de 0 está aquí y 0 es igual a 0. El valor de pi cuartos, ¿cuánto vale pi cuartos? Pues pi cuartos estaría por aquí, ¿no? Que es la mitad de pi medios. Y tampoco está en la parte negativa de y.
pi medios, pues pi medios es una asíntota. Eso quiere decir que el único valor que nos queda es 3 pi cuartos. Y casualmente pi cuartos está justamente aquí, 3 pi cuartos, que es la mitad que existe de pi medios a pi. Entonces vamos a decir que el arcotangente de menos 1 va a ser igual a 3 pi cuartos. ¿Por qué? Porque el tangente de 3 pi cuartos va a ser igual a menos 1. Por lo tanto, 3 pi cuartos sería el resultado de este problema. Y ustedes me van a decir, oye, pero pues pasa que yo no veo tan bien la gráfica. No te entiendo, no te entiendo, no me importa. Es más, ni siquiera te creo que eso es cierto. No pasa absolutamente nada. Vamos a encontrar el valor de tangente de 3 pi cuartos de manera analítica. Entonces, porque claro, ahorita lo hice de manera gráfica, ¿no? Vamos a encontrar el valor de 3 pi cuartos de manera analítica. Entonces sería tangente de 3 pi cuartos va a ser igual a... Y primero que nada, para poder encontrar el valor de tangente de 3 pi cuartos, yo puedo trabajar como está escrito en radianes o puedo pasarlo a grados. Recuerden que pasándolo a grados lo único que tengo que hacer es lo siguiente. El pi lo puedo considerar como 180, entonces sería el tangente de 3 por 180 sobre 4. Y esto va a ser igual al tangente de 180 sobre 4. ¿Cuánto vale? Serían 45, ¿verdad? Entonces serían 3 por 45 y decimos que el tangente de 3 por 45 serían 45 por 3, 5 por 3 son 15, 4 por 3 son 12, serían 135. Entonces es el tangente de 135. Así que yo puedo trabajar con el tangente de 3 pi cuartos o puedo trabajar con el tangente de 135, que es exactamente lo mismo, solamente que esto está en radianes y esto está en grados. Entonces, vamos a ver. Vamos a sacar ese valor. Una vez más, insisto, lo pueden trabajar de las dos maneras, como ustedes quieran trabajarlo. Como ustedes se acomoden, está perfecto. Yo lo voy a trabajar en radianes. Es más, lo voy a trabajar a la par. ¿Cómo lo ven? Lo voy a trabajar a la par. Eso quiere decir que, primero que nada, para poder resolver esto, yo tengo que aplicar identidad trigonométrica de cociente. Entonces, pasar ese tangente a su forma de seno entre coseno. Así que decimos que esto me quedaría como el seno de 3 pi cuartos entre el coseno de 3 pi cuartos. Ahí está, perfecto. Entonces, el tangente de 135 sería el seno de 135 entre el coseno de 135. Ahí está, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es separar ese 135 en la suma de dos valores que sean ángulos notables. Recordemos que los ángulos notables son 0, 30, 45, 60 y 90. Entonces tengo que sumar dos ángulos notables tales que el resultado sea 135. Entonces yo puedo escribirlo como el seno de 90, ¿verdad? Más 45. Ahí está, el seno de 90 más 45, 90 más 45 son 135, y el coseno de 90 más 45, ahí está. Esto va a ser igual a el seno de, pasando el 90 y el 45 a radianes, recuerden, ¿cuánto vale 180 entre 2? Pues serían pi medios, ¿verdad? Ahí están, pi medios más 45 serían pi cuartos, ahí está, perfecto. Entonces, pi medios son 90, pi cuartos son 45, entre el coseno también de pi medios más pi cuartos. Ahí está, perfecto. Entonces, vamos a seguir desarrollando. Creo que ya nada más voy a desarrollar uno a la vez, pero no pasa nada, es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a encontrar... Bueno, primero que nada tengo que aplicar la identidad trigonométrica de suma y resta de ángulos de seno y de coseno. Tenemos que recordarlas, vamos a anotarlas por acá, ¿verdad? Vamos a anotarlas por acá. Esto ya está siendo un poco largo, no pasa absolutamente nada. Entonces, vamos a aplicar las identidades trigonométricas de suma y resta de ángulos de seno y de coseno. La de seno sería alfa más beta, va a ser igual a el seno de alfa por el coseno de beta, más el coseno de alfa por el seno de beta. Y la de coseno sería el coseno de alfa más beta, es igual a el coseno de alfa por el coseno de beta, menos el seno de alfa por el seno de beta. Ahí está. Recuerden, cuando en el coseno es suma, se pasa a resta. El del seno, cuando es suma, pues se queda como suma. Entonces vamos a tener que aplicar esta identidad trigonométrica de suma y resta de ángulos en esas dos, bueno, en cualquiera de las dos.
Lo voy a aplicar en esta porque aquí ya no tengo espacio. Entonces, esto va a ser igual a, recuerden, esto puede ser alfa, esto puede ser beta, esto puede ser alfa y esto puede ser beta. Así que solamente seguimos la identidad trigonométrica como está escrita. Seno de alfa por el coseno de beta. Seno de alfa, o sea, el seno de 90, por el coseno de beta, que sería el coseno de 45, más el coseno de alfa, que es el coseno de 90, por el seno de 45. Ahí está. Entre el coseno de alfa por coseno de beta, o sea, coseno de 90 por el coseno de 45, menos, recuerden que cuando es más se pasa menos, el seno de 90 por el seno de 45. Ahí está. Esto va a ser igual a seno de 90 por el coseno de 45 más el coseno de 90 por el seno de 45. ¿Cuánto vale el coseno de 45 y el seno de 45? Recuerden que eso sale del triángulo notable. ¿Qué triángulo notable? Recuerden que todo esto sale de la siguiente manera. Para poder sacar los valores de 45, tengo que trazar un cuadrado del lado 1. Recordemos que tiene como ángulos rectos de 90 grados cada uno de sus vértices. Y tengo que cortar este cuadrado en una diagonal de la siguiente manera. De aquí extraigo un triángulo rectángulo que tiene como ángulo 45, 45 y 90. Como esto no se partió, entonces queda como 1, esto queda como 1 y tengo que encontrar el valor de la hipotenusa mediante el teorema de Pitágoras. Recordemos que c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. C va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada y c va a ser igual a la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado y esto es igual a la raíz de 1 más 1 y esto es igual a raíz de 2. Entonces, pues vale raíz de 2. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues obtener mediante razones trigonométricas el valor de seno de 45 y coseno de 45. Recordemos que la razón trigonométrica de seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa y la razón trigonométrica de coseno es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Ahí está. Entonces vamos a aplicar esas razones trigonométricas aquí. Tendríamos que el seno de 45, no importa dónde nos situemos, porque los dos son 45, entonces me sitúo aquí y decimos cateto opuesto que es 1 entre hipotenusa que es raíz de 2. Ahora, el coseno de 45 es igual a cateto adyacente que es 1 entre hipotenusa que es raíz de 2. Ahí está, perfecto y sabroso. Entonces decimos que sería seno de 90 por coseno de 45 más coseno de 90 por el seno de 45. Pero ¿cuánto vale el seno de 90 y cuánto vale el coseno de 90? Pues vamos a sacarlo mediante la gráfica de sus funciones. Esto ya no hay necesidad de dejarlo. Ya sabemos que es 3π la respuesta, ¿no? Entonces, vamos a sacar el valor de seno de 90 y el valor de coseno de 90. ¿Cómo? Mediante la gráfica de sus funciones. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Recuerden, siempre vamos de pi medios en pi medios, entonces serían pi medios, pi, 3 pi medios, después 2 pi y ahí está, perfecto. Tenemos como punto máximo 1 y como punto mínimo menos 1. La gráfica de seno la voy a hacer con el morado. Recuerden, siempre empieza desde 0. Empieza desde 0 hasta llegar a su punto máximo, que es 1 pasando por pi medios. Una vez que llega a su punto máximo, empieza a bajar pasando por pi hasta llegar a su punto mínimo, que es menos 1 pasando por 3 pi medios. Y una vez ahí, empieza a subir. Entonces, esta es la gráfica de seno de teta. Ahí está. Ahora vamos a graficar la gráfica del coseno de teta. ¿Cómo? Pues con el negrito, ¿no? Entonces, el coseno siempre empieza desde 1, ya está en su punto máximo, eso quiere decir que tiene que empezar a bajar. Entonces, empieza a bajar pasando por pi medios, puta madre me salió mal, pasando por pi medios hasta llegar a su punto mínimo que es menos 1, pasando por pi. Una vez que llega a su punto mínimo, empieza a subir pasando por 3 pi medios hasta llegar a su punto máximo en 2 pi en 1. Entonces esta es la gráfica de coseno de teta. Ahí está. Únicamente yo necesito ver cuánto vale el seno de 90 y el coseno de 90. ¿Cómo? Pues viendo cuánto vale en pi medios. Porque recuerden que 90 en radianes es pi medios. 180 entre 2 pues son 90.
Entonces, la gráfica de seno de 90, ¿en qué punto de pi medios del seno se encuentra en los valores de y? Vamos a ver, la de seno es la moradita, entonces en pi medios justamente está aquí la parte de la gráfica y vale 1 en y. Eso quiere decir que el seno de 90 sería 1 únicamente. ¿Y cuánto vale el coseno de 90? De igual manera, la negra, entonces la negra está aquí, aquí. Entonces tendríamos que en pi medios vale 0 en el valor de y. Entonces el coseno de 90 sería 0. Ahí está. Ahora sí, ya tenemos tanto seno de 90 como coseno de 45, como coseno de 90 y seno de 45. Simplemente voy a sustituir. Entonces tendríamos seno de 90 que es 1 por el coseno de 45 que es, puta madre, 1 sobre raíz de 2. Más el coseno de 90 que es 0 por el seno de 45 que es 1 sobre raíz de 2. Todo esto entre el coseno de 90 que decimos que es 0, que va a multiplicar a coseno de 45 que es 1 sobre raíz de 2, menos el seno de 90 que es 1 por el seno de 45 que es 1 sobre raíz de 2. Esto va a ser igual a 1 por 1 sobre raíz de 2, sería 1 sobre raíz de 2. 0 por 1 sobre raíz de 2, todo esto se hace 0, ya no tiene caso ponerlo. Esto entre 0 por 1 sobre raíz de 2, todo esto se hace 0, y menos 1 por 1 sobre raíz de 2 sería menos 1 entre raíz de 2. Esto va a ser igual a medios por medios, extremos por extremos, primero signo de resultante, más entre menos sería menos, 1 por raíz de 2 serían raíz de 2 sobre 1 por raíz de 2 serían raíz de 2. Y esto va a ser igual a menos raíz de 2 entre raíz de 2 es 1. Y tenemos exactamente que el tangente de 3 pi cuartos es igual a menos 1. Eso quiere decir que está correcta nuestra respuesta. Por lo tanto, la respuesta de este problema serían 3 pi cuartos. Y bueno, vamos a resolver el chile que me dice, ¿en cuáles puntos de la gráfica el valor de la derivada es 0? Bueno, primero que nada, para poder resolver este problema, yo tengo que recurrir a los puntos críticos. Y ustedes me van a decir, ¿y los puntos críticos para qué verga? ¿De qué me sirven? Bueno, recuerden que para poder obtener los puntos críticos de una función, lo que yo tenía que hacer es derivar la función y una vez derivada la función, la derivada de la función igualarla a 0. De esta manera yo podía obtener los puntos o valores críticos de la función. Y gráficamente, ¿qué me representan los puntos críticos de una función? Gráficamente, los puntos críticos de una función me representan los máximos y mínimos de la función. ¿Qué son los máximos y mínimos de una función? Son los puntos más altos o más bajos que me puede arrojar una función en una región determinada del dominio. Eso quiere decir que todos los lugares donde yo vea un punto más alto o un punto más bajo de la función, eso va a ser un máximo o un mínimo. Hay dos tipos de máximos y mínimos, los máximos y mínimos relativos o locales y los máximos o mínimos absolutos o globales. ¿Cuáles son los absolutos o globales? Pues como su nombre lo indica, los que tienen en su punto mínimo o en su punto máximo de toda la función. Los locales son los que tienen su punto máximo o su punto mínimo en solamente un intervalo de la función. Entonces, aquí podemos ver que esto es un mínimo global, esto es un máximo global, esto es un mínimo local y esto es un máximo local. ¿Por qué? Estos son locales porque no es como tal el punto máximo, pero sí el punto máximo en una región determinada. Este también, su punto mínimo, ese es el punto mínimo absoluto y este es el punto mínimo de una región determinada. Entonces, y en pocas palabras, la derivada de la función es igual a 0 en los máximos y mínimos de la función y podemos darnos cuenta que absolutamente en todos los lugares donde nosotros veamos como una chichita y una chichita inversa, eso va a ser el máximo y mínimo de una función. Entonces podemos ver que aquí tenemos un máximo en C, aquí tenemos un mínimo en F, aquí tenemos un máximo en I y tenemos un mínimo en K. Entonces, los puntos donde la derivada es igual a 0 serían en C, F, I y K. Y bueno, vamos a resolver diciendo ahora que me dice, ¿en qué puntos la recta tangente a la gráfica de f de x tiene pendiente 0? Si f de x es igual a 2x cúbica menos 3x cuadrada. Bueno,
Para poder resolver este problema, lo único que yo tengo que hacer es derivar esta función y la derivada de la función igualarla al valor de la pendiente que me están pidiendo. Pero específicamente en este problema me están pidiendo pendiente 0. Eso quiere decir que necesito pendientes horizontales, ¿verdad? Porque no tienen un valor de inclinación, pendiente 0. Pero quiero que aclaremos algo y no se confundan. ¿Por qué? Porque tenemos que derivar la función y la derivada de la función igualarla al valor de la pendiente que nos están pidiendo. En este caso es pendiente 0. Es pendiente 0. Es decir, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento de la obtención de puntos críticos. Pero quiero aclarar algo y es que no siempre va a ser así. Aquí porque me están dando pendiente 0. Pero si me dieran pendiente 9, pendiente 8, pendiente 7, pendiente 1.000.000, entonces tengo que igualarla al valor de la pendiente que nos están pidiendo. En este caso es pendiente 0. E insisto, no es lo mismo la obtención de puntos críticos a los puntos de la pendiente de un valor. No es lo mismo. En este caso sí parece ser lo mismo, pero porque la pendiente es 0. Entonces, dicho esto y aclarado esto, creo que no puede estar más claro, vamos a derivar esta función. Entonces, decimos que la derivada de esta función me quedaría como la derivada de 2x cúbica menos 3x cuadrada respecto de x. Esto va a ser igual a, aplicamos la propiedad que me dice que la derivada de u más v respecto de x, cuando u y v son funciones derivables respecto de x, va a ser igual a la derivada de u respecto de x más la derivada de v respecto de x. Entonces, esto va a ser igual a la derivada de 2x cúbica respecto de x más la derivada de menos 3x cuadrada respecto de x. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Sacar las constantes mediante la propiedad que me dice que la derivada de una constante por una función respecto de x va a ser igual a la constante por la derivada de la función respecto de x. Entonces, esto me va a quedar como, recuerden que constante es todo lo que no sea x. Entonces, aquí saco un 2 por la derivada de x cúbica respecto de x. Aquí saco un menos 3 por la derivada de x cuadrada respecto de x. Esto va a ser igual a, en esta y esta derivada, tengo que aplicar la fórmula de x a una potencia que me dice que la derivada de x a la m respecto de x va a ser igual a m por x a la m menos 1. Entonces, estos serían 2 que va a multiplicar a 3x a la 3 menos 1, menos 3 que va a multiplicar a 2x a la 2 menos 1. Ahí está. Esto va a ser igual a 2 que va a multiplicar a 3x al cuadrado, menos 3 que va a multiplicar a 2x a la 2 menos 1 es 1, ya no se pone. Esto va a ser igual a 2 por 3, 6x cuadrada, menos 3 por 2 son 6x. Ahí está. Entonces, la derivada de esta función, decimos que f' de x va a ser igual a 6x cuadrada menos 6x. Sabroso y delicioso. Ahí está. Ahora, tenemos que igualar la derivada de la función al valor de la pendiente que me piden. Una vez más, insisto, específicamente para este problema me están pidiendo pendiente 0. Entonces tengo que igualar la derivada de la función a 0. Entonces serían 6x cuadrada menos 6x igual a 0. No es lo mismo el procedimiento de la obtención de puntos críticos a la pendiente de un valor. En este caso específico, una vez más, insisto, sí lo vamos a igualar a 0, pero si fuera otro valor de la pendiente, lo igualamos a ese valor de la pendiente y encontramos los valores de x. Entonces, de aquí yo voy a factorizar un 6x, entonces me quedaría como x nada más menos 1. Esto va a ser igual a 0. Entonces, cada uno de los factores los igualo a 0 y tendríamos que 6x va a ser igual a 0 y x menos 1 va a ser igual a 0. Despejo el valor de x en cada uno de los factores y tendríamos que x va a ser igual a 0 entre 6 y x va a ser igual a 0. X menos 1 va a ser igual a 0, x va a ser igual a menos 1 que está restando, lo paso sumando y me quedaría como 1. Por lo tanto, 1 y 0 serían los valores donde en esta función tenga pendiente 0. Pero una vez más, insisto, si fuera otro valor, lo igualan a ese valor y hacen ese procedimiento. Hasta ahí todo bien. Entonces, el resultado de este problema sería 0 y 1. Y bueno,
vamos a resolver el último problema de la parte de cálculo diferencial que me dice: la gráfica de una función f de x en el intervalo a, b se muestra a continuación. ¿Cuántos puntos mínimos locales tiene la función en este intervalo? Quiero hacer una aclaración pero muy importante en el enunciado del problema. Y me dice: ¿cuántos puntos mínimos locales? ¿Cuántos puntos mínimos locales tiene la función en este intervalo? Yo les había dicho que hay dos tipos de puntos mínimos y máximos: los máximos y mínimos relativos o locales y los máximos y mínimos absolutos o globales. Los globales son donde llegan hasta su punto máximo y hasta su punto mínimo de toda la función, Los relativos o locales son sus puntos máximos o mínimos en una región determinada del dominio. Eso quiere decir que el problema me está pidiendo cuántos puntos mínimos locales. Eso quiere decir que yo no puedo involucrar de ninguna manera el global, porque aquí el puto perro enunciado me está diciendo que son los mínimos locales. Eso quiere decir que si nosotros buscamos las chichitas, únicamente vamos a ver de locales 1, 2. Dos chichitas mínimas, porque me están pidiendo los mínimos locales. Ya si me pidieran cuántos mínimos hay en la función, entonces contaríamos el global. Pero me están pidiendo locales. Por lo tanto, la respuesta de este problema sería 2. Y si visualizamos la respuesta del problema que me marca la guía, dice que el 50 es C, que el 50 marca 3. Pero no hay 3 mínimos locales, Hay 2 mínimos locales y un mínimo global. Y el problema me está diciendo específicamente en el enunciado mínimos locales. Eso quiere decir que la respuesta correcta de este problema sería el 2. Que nada más son 2 mínimos locales. De hecho, vi las justificaciones de las respuestas de la guía de cálculo diferencial en este problema específicamente y no sé qué madre tiene. O sea, tiene unas letras que nada que ver, es una mamada. Entonces, la respuesta de este problema sería mínimos locales 2, mínimos totales 3. 2 locales y un global. Entonces la respuesta del problema sería 2. Pueden ver cómo mi gráfica está bien bonita. No necesito recortes culeros de mierda para pegarlos en mi pizarrón, ¿verdad? Entonces, pues recuerden, este es el último problema de la parte de cálculo diferencial. Me promociono. Entonces síganme en mis redes sociales. Van a aparecer por aquí. Una vez más, como siempre les digo y como siempre les advierto, solamente en Facebook pongo cosas útiles. En lo demás subo pura mamada. Entonces, si me quieren seguir, está perfecto. Si no, pues también. Entonces, nos vemos en el próximo video, que va a ser de cálculo integral. Ya me voy a ir directamente con cálculo integral. No grabé como en una semana porque pues ya saben, coronavirus y ni pedo. Entonces, no es cierto. Pero vamos a resolver ya la parte de cálculo integral y parte de probabilidad y estadística a la par. Entonces, pues, nos vemos en el próximo video.